Un frío viento otoñal recorre las calles de Chicago. En el interior de un acogedor café, situado a solo unas cuadras de un viejo estadio deportivo, el aroma del espresso recién preparado se mezcla con la charla de los clientes habituales. La mayoría de ellos adultos mayores que recuerdan con nostalgia sus partidos de fútbol favoritos de décadas pasadas. En un rincón, Ronaldo, la estrella de fútbol reconocida mundialmente por sus goles espectaculares y sus innumerables premios, hojeaba en silencio las páginas de una autobiografía gastada sobre la resiliencia personal. Había venido aquí en busca de un momento de paz, lejos de las cámaras y el bullicio. Sin embargo, cuando la puerta se abrió de golpe con una ráfaga de viento, un extraño agitado irrumpió y fijó su intensa mirada en Ronaldo. ¿Por qué estaba tan enojado? Y sobre todo con un hombre venerado por millones. ¿Qué tormento oculto podría provocar semejante amargura? Y brillaría la propia historia de determinación y empatía de Ronaldo en medio de este tenso enfrentamiento. Pocos sospechaban los presentes que se avecinaba una conversación extraordinaria. Una que pondría en tela de juicio sus suposiciones sobre la fama, la lucha y el simple poder de la escucha. Yo también me sentía más gélido de lo habitual. Para finales de octubre, con la temperatura vespertina, rondando los 7 decos, 45 decríos, y una brisa constante que arrastraba hojas caídas formando pequeños remolinos en la acera. A pesar del frío exterior, el interior del café emanaba calidez. La calidez de las lámparas titilantes en el techo, del siseo de la máquina de espresso y del suave murmullo de voces de ancianos que intercambiaban anécdotas sobre sus nietos o sus citas más recientes con el médico. Muchos reconocieron a Ronaldo en el instante en que entró, pero por respeto o tal vez por timidez, se abstuvieron de acosarlo pidiendo autógrafos. Ronaldo había elegido este café por una razón. En 2010, Milno Cuellar, durante una breve gira por Estados Unidos, se detuvo aquí para tomar un café rápido entre partidos amistosos. Recordaba el lugar con cariño, aunque desde entonces había cambiado de dueño. La decoración actual incluía pósteres de fútbol vintage, entre ellos una imagen descolorida del Mundial de Estados Unidos de 1994 Mino, clavada en la pared del fondo. Encontró en este entorno nostálgico una curiosa sensación de confort, un recordatorio de cómo el deporte que amaba había entrelazado a tantas personas a lo largo de las generaciones. Esa misma mañana, Ronaldo había completado una sesión de rehabilitación para una persistente lesión de tobillo, un contratiempo sufrido durante un crucial partido de su club en Madrid. Con 38 años y más de 800 goles a lo largo de su carrera, contando encuentros de clubes y competiciones internacionales, sabía que su mejor momento físico estaba en declive, pero él creía que su espíritu seguía siendo inquebrantable. Su plan para el día era simple: saborear un capuchino, leer unas páginas de una biografía inspiradora, y luego marcharse con discreción antes de que comenzara el trajín de la tarde. Ciertamente no había previsto un enfrentamiento explosivo. Sin embargo, mientras pasaba las páginas de su libro, un texto repleto de conmovedores relatos sobre triunfos ante la adversidad, un alboroto repentino interrumpió el suave murmullo del café. Un hombre, quizá de unos 50 años, entró con una tensión casi palpable a su alrededor. Su chaqueta mostraba los bordes deshilachados, sus zapatos lucían gastados y profundas arrugas surcaban su frente. Sin detenerse a quitarse la bufanda o mirar el menú, se dirigió directamente a la mesa de Ronaldo, deteniéndose a solo unos pasos. Todo el local contuvo el aliento. La voz del hombre, áspera y temblorosa, cortó el silencio del café. «Shh. ¿Crees que eres mejor que el resto de nosotros, Ronaldo?», exigió, señalando acusadoramente al astro del fútbol. Las conversaciones se detuvieron. Algunos clientes habituales, la mayoría de 70 años o más, se removieron incómodos en sus asientos, aferrados a sus tazas. Los ojos de Ronaldo se abrieron un poco más, reflejando una incredulidad silenciosa. A lo largo de su carrera, tan llena de éxitos, había enfrentado innumerables críticos, especialmente de aficionados rivales. Sin embargo, este altercado se sentía distinto, más personal. La expresión del hombre no era la típica burla juguetona de la rivalidad deportiva. Era un enojo teñido de desgarro emocional. «Señor»,
comenzó Ronaldo, cerrando su libro con cuidado. No sé qué le ha molestado. Quizás podamos hablarlo. El extraño soltó una carcajada sin alegría. ¿Hablar? No tienes ni idea, ¿verdad? Firmas contratos millonarios, acuerdos de patrocinio lujosos. Tu vida está a años luz de la nuestra, dijo, abarcando con un gesto a toda la gente del lugar. ¿Qué podrías decirme que me interesara escuchar? El café quedó sumido en un silencio tenso. Detrás de la barra, la barista llamada Beatriz, que había reconocido de inmediato a Ronaldo, tenía la mano cerca del teléfono fijo. Estaba lista para llamar a seguridad si las cosas se salían de control. Pero Ronaldo no se inmutó. Colocó ambas palmas sobre la mesa, con la espalda erguida. Mump, he soportado momentos llenos de presión en el campo de juego, desde tandas de penaltis hasta finales de campeonato. Sin embargo, esto se sentía más intenso porque era íntimo y crudo. No conozco su historia, dijo Ronaldo en voz baja, pero me gustaría conocerla si quiere compartirla. Esa simple invitación hizo que el hombre se quedara inmóvil. Lanzó una mirada rápida por todo el café. Todas las miradas estaban clavadas en él. Hombres y mujeres mayores sentados en taburetes, un par de empleados más jóvenes y un pequeño grupo de aficionados al fútbol que susurraban con nerviosismo. La tensión en su postura indicaba que estaba listo para arremeter. Luego, contra todo pronóstico, el hombre exhaló un largo suspiro y negó con la cabeza. Dijo que se llamaba Howard Stanton, pero pidió que todos lo llamaran simplemente señor Howard. ¿Qué pretendes con esto?, murmuró el señor Howard. ¿Buscas publicidad? Ronaldo se encogió de hombros, con sinceridad reflejada en su mirada. Lo único que quiero es entender por qué está tan enojado conmigo. Por favor, tome asiento. El señor Howard permaneció rígido, con los brazos cruzados. Por un momento, pareció que se marcharía del café con la misma frustración con la que había irrumpido. En cambio, arrastró la silla frente a Ronaldo con un chirrido en el suelo de madera y se sentó. El local seguía en silencio, interrumpido únicamente por el leve siseo de la leche calentándose en la máquina. Apuesto a que nunca has pasado un día de verdadera penuria, espetó el señor Howard, aunque su voz ya no sonaba tan llena de veneno como antes. Te adoran, corean tu nombre en los estadios. Mientras tanto, yo estoy aquí tratando de averiguar cómo poner comida sobre la mesa. Ronaldo enderezó la espalda, pensativo. Entiendo que existen distintos tipos de dificultades. Yo también he tenido mis propias batallas, aunque tal vez no iguales a las suyas. Si me lo permite, quiero escuchar las suyas primero. El señor Howard resopló, pero comenzó a hablar. Sus palabras salieron con una emoción inesperada. Perdí mi trabajo en 2018, el mismo año en que tú no parabas de marcar hat-tricks y ganar millones. La fábrica donde trabajaba cerró. Éramos 250 personas, hombres y mujeres en su mayoría mayores de 40, que nos quedamos sin un sueldo estable. Escuchamos toda clase de promesas de reubicación o nuevas oportunidades, pero nada se cumplió. Alrededor del local, la gente escuchaba con atención, algunos asintiendo al reconocer historias parecidas. La primera oleada de cierres de fábricas había afectado profundamente a partes del Medio Oeste, dejando a incontables trabajadores mayores con pensiones destrozadas. Según un estudio de 2020 de la Oficina de Estadísticas Laborales, alrededor de 25 millones de empleos en la industria manufacturera en Estados Unidos se perdieron o redujeron drásticamente entre 2010 y 2020. El señor Howard, al parecer, era parte de esa sombría estadística. Fui tirando, continuó, dejando caer los hombros. Hice chapuzas, repartí paquetes por la noche, cualquier cosa para mantener a flote mi casa. Luego, en 2020, perdí a mi esposa y a mis hijos, no en un accidente, sino por mis propios fracasos. Mi esposa dijo que no soportaba más la tensión y se fue con su hermana a Michigan. Se llevó a nuestras 2 hijas. No la culpo, pero eso no hace que duela menos. Una pesadez silenciosa cayó sobre el café. Beatrice, la barista, dejó de fingir que limpiaba la barra y simplemente se quedó allí, hipnotizada. Unos cuantos clientes miraron sus tazas, como si reflexionaran sobre sus propias pérdidas y remordimientos. Al mismo tiempo, en una televisión cerca del techo se veían imágenes de los mejores momentos de la carrera de Ronaldo. Goles en la Champions League,
multitudes vitoreando en estadios de Europa, niños con su camiseta en Sudamérica. El contraste entre aquella vida futbolística llena de brillo y la sombría realidad del señor Howard era imposible de ignorar. Ronaldo se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la pequeña mesa redonda. La tenue luz del café reveló un atisbo de tristeza en sus ojos, como si sintiera de verdad el peso de las dificultades del señor Howard. «Siento mucho que haya pasado por todo eso», dijo en voz baja, conteniéndose de contar sus propias vivencias. Entendía que lo importante era escuchar de verdad, permitir que el señor Howard se sintiera atendido quizá por primera vez en mucho tiempo. «Sí, bueno», empezó el señor Howard, pero se quedó callado. El filo de su tono se suavizó, reemplazado por el agotamiento. «Te observo y veo a alguien que lo tiene todo. Autos de lujo, casas enormes, fanáticos devotos. Lo veo en las redes sociales. Es como si el resto de nosotros ni existiera». Ronaldo asintió despacio. «No puedo negar que he sido afortunado, pero eso no significa que mi vida esté libre de dificultades. ¿Ha oído algo sobre mis primeros años en Madeira? Crecí en un hogar muy modesto, tan pequeño que a veces compartía habitación con mis hermanos. No siempre teníamos dinero para comprar el mejor equipo de fútbol. Mi madre ahorraba monedas para comprarme unos botines decentes, y cuando empecé a hacerme famoso, la presión se volvió más grande. La gente analiza todo, mi familia, mis amigos, cómo hablo. No estoy diciendo que mis problemas sean iguales a los suyos, pero el dolor es dolor». El señor Howard tragó saliva, bajando la mirada brevemente hacia la mesa. La mención de una madre protectora y una infancia humilde pareció descolocarlo. Tal vez había imaginado a Ronaldo como una figura distante, nacida en la opulencia. Sin duda, el señor Howard no sabía nada sobre el estrecho apartamento en Madeira ni sobre las corridas matutinas en el puerto, cuando Ronaldo aún era un adolescente desconocido con un sueño. Cerca de allí, un grupo de mujeres mayores, quizá de 60 o 70 años, susurraban entre ellas. Una de ellas, con un cardigan azul marino, se limpió las lágrimas, conmovida por la honestidad que se desplegaba a pocos metros. Recordó cómo su difunto esposo admiró la primera gran actuación de Ronaldo en la Eurocopa de 2004. Resultaba casi irreal verlo tan cerca, envuelto en una conversación tan personal. Se percibe cierta electricidad en el aire cuando las historias humanas colisionan, cuando las ideas preconcebidas de alguien se topan con la vulnerabilidad de otro. Todo el café percibía esa corriente. Quienes habían llegado solo para tomar un café tranquilo se vieron atrapados en un intenso cuadro de malentendidos y posible reconciliación. Ronaldo respiró hondo con cuidado. «No vengo a decir que mi vida sea más dura que la suya. Solo digo que sí sé lo que es sentirse juzgado antes de poder hablar. El mundo ve los titulares, los trofeos, el dinero, pero no ve las noches en que no puedo dormir, preocupado por una lesión crónica de rodilla, o las mañanas en que despierto con tabloides que me acusan de cosas que nunca hice». Parecieron resonar esas palabras. La ira del señor Howard, ardiente al punto de impulsarlo a irrumpir en el café para enfrentarse a un ídolo deportivo, empezó a derretirse. Sus facciones se suavizaron, revelando a un hombre cargado de desilusión y de duda, más que de puro rencor. Miró a su alrededor, contemplando a los clientes atentos. Un dejo de vergüenza pasó por su rostro. No había planeado exponer su vida ante extraños, mucho menos ante Ronaldo. Supongo que no se trata solo de ti», admitió el señor Howard, soltando un suspiro tembloroso. «Llevo tanto tiempo con esta rabia encima. Culpo a todos, políticos, celebridades, vecinos, cualquiera que parezca estar mejor que yo». Ronaldo asintió, comprensivo. Cuando estamos heridos, es fácil fijarnos en el éxito de otra persona y sentir resentimiento. A mí también me ha pasado, de otra forma, comparar mi rendimiento con el de otros jugadores, sentir envidia de sus logros, pero casi nunca sirve de nada. El café entero pareció exhalar, como si una tensión psíquica hubiese desaparecido. Desde el anciano que se inclinaba sobre su crucigrama hasta los empleados detrás del mostrador, todos parecían cautivados por esta frágil tregua entre el señor Howard y Ronaldo. Mientras tanto, tras las amplias ventanas,
Las hojas otoñales caían sobre la acera como confeti que marcaba un desfile silencioso. Lo que siguió fue un profundo recorrido por la vida del señor Howard, una historia tan llena de matices como un guión de Hollywood, pero dolorosamente real. Creció en un pequeñño pueblo cerca de Gary, Indiana, que en otros tiempos había prosperado con acerías. Para cuando se graduó de la preparatoria en 1990, varias fábricas ya habían cerrado. Encontró trabajos temporales en plantas de empaque y centros de distribución, siempre logrando cubrir lo básico, pero sin llegar a avanzar mucho. En 2005 hallé mi primer empleo estable en una planta de procesamiento químico, explicó el señor Howard, con la voz más suave ahora teñida de reflexión. Pagaban un salario decente, unos $19 la hora, suficiente para casarme con mi novia de la escuela y ahorrar para una pequeña casa. Después llegaron mis hijas, y todo parecía ir bien, hasta que en 2018 se derrumbó todo con los despidos. Datos de la Reserva Federal indicaban que entre 2018 y 2020 sin muchos, la crisis económica golpeó con especial dureza a los trabajadores mayores. El cierre de numerosas fábricas dejó a muchos empleados de mediana edad sin opciones claras de reciclarse o encontrar un nuevo empleo. El caso del señor Howard era representativo de un problema mayor, aunque en ese instante era dolorosamente específico: su familia, su hipoteca, sus noches sin dormir pensando en cómo pagar las cuentas. Ronaldo sintió un nudo en la garganta al oír esto. Puede que hubiese recorrido el mundo y ganado fortunas difíciles de calcular, pero reconocía el dolor universal de ver cómo se desmoronan los sueños. Recordó 2016, cuando una grave lesión de rodilla casi le costó la oportunidad de competir en una final europea. La diferencia era que miles de seguidores y un equipo médico de primer nivel lo apoyaron, ayudándole a recuperarse física y emocionalmente. El señor Howard, en cambio, había enfrentado su adversidad casi en soledad absoluta. No puedo pretender arreglar lo que te pasó, dijo Ronaldo con voz gentil, pero me alegro de que lo hayas contado. Eso requiere valor. El señor Howard dejó escapar una risa irónica. ¿Valor? Es más bien desesperación, supongo. Verte aquí, leyendo un libro como si no tuvieras ninguna preocupación, activó algo en mí, un recordatorio de lo bajo que he caído. No has caído, repuso Ronaldo, firme. Te han derribado, sí, pero eso no significa que no puedas levantarte otra vez. Mientras el señor Howard relataba sus desgracias, algo empezó a cambiar en el café. Varios clientes que antes estaban en silencio comenzaron a empatizar con la situación de ambos hombres. Un caballero mayor, el señor Pérez, que había estado bebiendo té en un rincón, recordó cómo perdió su pequeña tienda de abarrotes en 2012 por el aumento de la renta. Otra mujer, la señora Franklin, de 71 años, comprendió que detrás de los fulgurantes patrocinios de Ronaldo, probablemente se escondía una agenda agotadora y un escrutinio público excesivo. Alguien hizo señas a la barista, Beatriz, para que pospusiera la idea de llamar a la policía. Un enfrentamiento que amenazaba con volverse agresivo o vergonzoso, se había convertido en un diálogo constructivo. Apoyada en el mostrador, Beatriz asintió con discreción, lista para servir más café a quien lo necesitase. La tensión que los había tenido a todos atrapados empezó a disiparse, sustituida por una curiosidad colectiva. Estaban presenciando en ese momento una inesperada lección de empatía. Afuera, una pantalla digital mostraba noticias de fútbol, rumores de traspaso de Ronaldo, repetición histórica de 5 goles en un partido y sesión de autógrafos programada para el próximo mes. Turistas pasaban por delante del café, algunos asomándose para ver, pero sin saber la escena extraordinaria que se desarrollaba dentro. Antaño, la gente habría sacado el teléfono para grabar, pero la mayoría de los presentes eran personas mayores que parecían más interesadas en la conexión humana genuina que en difundirlo en redes sociales. Con el paso de los minutos, el señor Howard hizo una pausa para dar un sorbo de agua. Parecía visiblemente más calmado que cuando había irrumpido. Percibiendo el momento adecuado, Ronaldo ofreció un atisbo de sus propias inquietudes. La gente cree que por tener dinero no puedo entender el sufrimiento, comenzó, con un tono medido. Pero el sufrimiento no siempre se ve igual. Para mí,
Son momentos en los que la prensa me acusa de algo que jamás haría, o cuando los fanáticos me critican con dureza por un solo partido malo. En 2012 en Mintamín, recuerdo haber leído comentarios horribles en internet después de fallar un gol decisivo con mi selección nacional. Fue tan duro que me encerré en un hotel 2 días, sintiendo que el mundo entero me odiaba. Desvió la mirada hacia sus manos, y luego está mi familia en Portugal. Mi madre, que ha pasado por varios problemas de salud, y mis parientes más cercanos, cuyos problemas emocionales no siempre puedo atender como quisiera, porque paso mucho tiempo de viaje. La fama puede comprar casas bonitas, pero no compra la paz mental ni la cercanía auténtica. Eso lo he aprendido a las malas. El señor Howard escuchaba, con el ceño fruncido de forma dubitativa. Observó el café, como si se percatara por primera vez de la multitud que prestaba oídos a esa conversación. Varias personas asentían en silencio, comprendiendo que las luchas adoptan muchas formas económicas, emocionales, físicas o mentales. Al final, es el dolor lo que une a los seres humanos más profundamente que el éxito. Supongo que nunca lo había pensado así, admitió el señor Howard. Cuando veo tu cara en vallas publicitarias, supongo que debe ser facilísimo vivir tu vida. Olvido que siempre hay otra cara de la moneda. Ronaldo esbozó una leve sonrisa de gratitud. Soy humano, igual que tú. Me he equivocado, he sentido dolor. La diferencia es que lo vivo ante millones de personas. El punto de inflexión llegó de forma sutil. La postura del señor Howard se relajó, y sus manos, antes cerradas con fuerza, se destensaron por primera vez desde que entró. Afuera, el reloj de la farmacia cercana cambió de 3:59 de la tarde a 4 de la tarde. Un pequeño indicio de que la tarde avanzaba. «¿Sabes?», dijo el señor Howard, con la voz entrecortada. «Creo que te debo una disculpa por precipitarme. De hecho, quizás le deba una disculpa a todos aquí». Un rumor de sonrisas empáticas recorrió el café. Nadie estaba enojado con él. Más bien se sentían aliviados de presenciar un avance hacia la cordura. Una pareja cerca de la puerta, probablemente de más de 70 años, se susurró que jamás habían visto nada igual. Una conversación tan espontánea y sincera entre una estrella deportiva mundial y un desconocido cargado de amargura. Ronaldo extendió la mano, acortando la distancia física entre ambos. Hace falta coraje para admitir cuando hemos sido injustos. Por un instante, el señor Howard contempló la mano tendida, como dudando de si merecía ese gesto de buena voluntad. Luego, tragando saliva, alargó la suya. El apretón fue firme, sellado no solo de forma literal, sino también como símbolo de dos individuos que se acercan a pesar de enormes diferencias. «Siento haber sido injusto contigo», repitió el señor Howard. «He estado tan enojado con el mundo que olvidé cómo ser comprensivo. Y siento si mi presencia te hizo recordar lo que perdiste», respondió Ronaldo con voz suave. «Créeme, nunca quise que alguien se sintiera inferior». Durante unos segundos, ninguno habló. El silencio del café solo se vio interrumpido por el leve siseo de la máquina de espresso. Entonces, como si alguien hubiera dado una señal, un aplauso suave surgió de las mesas. No fue estridente ni forzado. Era el reconocimiento genuino de un grupo de personas que acababa de presenciar algo que insuflaba vida. Con la tensión disipada, los clientes retomaron sus conversaciones, ahora con un calor humano renovado. Algunos se acercaron al señor Howard para expresarle solidaridad. Otros se aproximaron a Ronaldo para mostrar su admiración, no solo por sus habilidades futbolísticas, sino también por su disposición a participar en ese intercambio tan vulnerable. Beatriz, la barista, anunció que con gusto ofrecería una recarga gratuita a todos. La noticia fue recibida con murmullos de agradecimiento. Parecía como si el ambiente se hubiera depurado, liberándose de la corriente negativa anterior. Afuera, el sol empezaba a esconderse detrás de los edificios altos, proyectando sombras alargadas sobre la calle. El día había adquirido un nuevo significado para quienes se encontraban en ese café. El señor Howard se puso de pie, recogió su abrigo y se encaminó hacia la salida. Se detuvo junto a la puerta, mirando a Ronaldo. «Gracias», logró decir, con la voz cargada de emoción. «Gracias por escucharme». Ronaldo asintió, esbozando una leve sonrisa que iluminó su rostro. «A veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche».
Con esas palabras, el señor Howard se fue a la fría noche de Chicago, como liberado de un peso que llevaba cargando durante demasiado tiempo. Los demás clientes volvieron a sus asientos. Algunos empezaron a compartir sus propias historias de penurias, desde problemas de salud hasta reveses financieros. Una mujer de cabello canoso mencionó que perdió su pensión tras trabajar 30 años en unos grandes almacenes, y un viudo contó sus dificultades para hacer frente a las cada vez más costosas facturas médicas. El tono de esos diálogos, no obstante, era optimista en lugar de abatido, como si aquel acto de empatía hubiera abierto de golpe las compuertas de la comprensión, recordándoles que no estaban solos en su sufrimiento. Ronaldo volvió a su libro, aunque le resultó difícil concentrarse. Su té, ahora frío, tenía un sabor curiosamente refrescante. Hizo el propósito mental de hacer una donación particular a organizaciones benéficas de la zona que apoyaran a trabajadores de mediana edad desempleados, o quizás financiar programas de capacitación. Esos pensamientos le parecían más urgentes y significativos que cualquier nuevo contrato publicitario. Un anciano se acercó con paso lento a la mesa de Ronaldo. «Lo has manejado bien, hijo», dijo con voz baja y amable. No todos los famosos harían eso. Ronaldo le dio las gracias, algo cohibido por los halagos. «Creo que a veces olvidamos vernos como personas», respondió. «Eso es todo». El hombre asintió antes de volver a su asiento. En la televisión de la pared se reproducían jugadas destacadas de la Major League Soccer. En otras circunstancias, Ronaldo se habría fijado en la técnica o en el planteamiento táctico, pero en ese momento estaba más absorto en la transformación silenciosa que se había dado en el café. Parecía como si el lugar se hubiera llenado de buena voluntad, que aunque momentánea, superaba el ajetreo cotidiano. Pasaron otros 15 minutos. Entonces, una mujer de unos 60 años, con una bufanda roja, se le acercó. «Soy la señora Watkins», dijo en voz suave. «Mi difunto esposo solía decir que eras el mejor delantero que había visto jamás, sobre todo cuando jugabas en España. Se emocionaba cada vez que pisabas el campo». Ronaldo inclinó la cabeza con gratitud. «Me alegra saberlo. Lamento mucho su pérdida». La señora Watkins le dedicó una sonrisa triste pero sincera. «Gracias. Lo que hiciste hoy fue maravilloso. Me recordaste algo que mi esposo solía decir. A veces todo lo que alguien necesita es una segunda oportunidad para contar su historia. Creo que hoy le diste a ese hombre una segunda oportunidad». Sus palabras, tan tiernas como profundas, conmovieron a Ronaldo. Le dio las gracias una vez más, antes de que ella regresara a su mesa. A su alrededor, el café latía con una conversación discreta, como si cada cliente hubiera interiorizado la lección derivada de aquel encuentro. Varias personas comenzaron a ofrecerse ayuda mutua, cargar bandejas, leer menús a quienes tenían la vista cansada, o simplemente prestar un oído atento. Incluso el personal parecía más ligero. Sus movimientos tras la barra fluían con suavidad y sus voces sonaban más afectuosas. Cuando Ronaldo decidió marcharse, el cielo se había oscurecido, dejando un matiz anaranjado sobre el lago Michigan. Se despidió, estrechando la mano de varios clientes que le dieron las gracias y le desearon lo mejor. Beatriz insistió en que se llevara un pastelito para el camino. «Un gesto de gratitud», dijo ella, aunque él quiso pagarlo. Ella se negó, y tras un amistoso tira y afloja, él lo aceptó con agrado. Antes de empujar la puerta para salir, echó un último vistazo. La misma sala que había estado tensa una hora antes ahora rebosaba un indescriptible sentido de camaradería. Incluso los clientes mayores que al principio miraban con recelo al señor Howard conversaban con calidez, recordando anécdotas de épocas más felices. Tenía la sensación de que el efecto dominó de esa conversación perduraría mucho después de su partida. Fuera, el viento seguía soplando, con el aroma fresco del final del otoño. Ronaldo se subió el cuello del abrigo y comenzó a caminar, procurando no ser reconocido por los transeúntes. Sus pensamientos se arremolinaban con una mezcla de empatía, gratitud y una renovada conciencia de las historias humanas que rara vez oía de forma tan cercana. A medida que el letrero de neón del café se perdía a su espalda, no podía dejar de reflexionar sobre cómo los gestos más simples a veces encierran el poder más grande. Una invitación tranquila para dialogar. La voluntad de escuchar. Un apretón de manos.
No eran trofeos grandiosos ni contratos millonarios, pero podían modificar el clima emocional de una habitación y tal vez el curso de una vida. A una cuadra vio a un equipo de noticias local grabando un segmento sobre programas de ayuda comunitaria en Chicago. Se detuvo un instante a mirar, luego siguió su camino. No sintió la necesidad de aparecer ante las cámaras. Al fin y al cabo, lo más destacable de su día había sucedido en aquel café, donde la empatía había triunfado sobre la ira. Pensó en el señor Howard, preguntándose si el hombre encontraría una nueva esperanza. Tal vez incluso se reconciliaría con sus hijas. A veces, basta con que alguien reconozca tu lucha para que comience la sanación. Ronaldo también reflexionó sobre sus propias responsabilidades, con sus seguidores, con su familia y con los valores que quería representar. La bondad, se dio cuenta, no le costaba nada, y sin embargo, ofrecía recompensas incalculables. Para las 5:30 de la tarde, el sol se había casi ocultado, dejando apenas un leve resplandor en el horizonte. Ronaldo se subió el cuello del abrigo y siguió andando, con el corazón pleno. Había marcado una pequeña diferencia ese día, sin cámaras ni titulares, solo una charla que despertó la compasión en un grupo reducido de gente que lo necesitaba. Y tal vez, pensó, eso era lo que de verdad importaba, en el gran mosaico de los momentos fugaces de la vida. Es fácil olvidar la fuerza simple que reside en la compasión. El encuentro inesperado de Ronaldo con el señor Howard demuestra cómo incluso un instante breve de escucha genuina puede salvar la brecha más amplia en la experiencia humana. Todos cargamos batallas privadas, pero la empatía y un corazón abierto pueden ayudarnos a encontrar puntos de unión. Así que en tu propia vida, da ese primer paso, regala una palabra amable, ofrece un oído atento y observa cómo puede transformar tu día. Ahora, comparte tus opiniones en los comentarios y echa un vistazo a nuestro siguiente video que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte para la historia de mañana.